Está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Hace poco vimos a un grupo de cubanos que se manifestó frente a la Casa Blanca pidiendo que la I-220A fuera aceptada como un parol. El Servicio de Inmigración y Naturalización ha dado la cifra de cubanos llegados por la frontera en los últimos 20 o 24 meses, casi 500,000, lo que coloca la situación a nivel de crisis. Hoy tendremos en la mesa a dos personas llegadas en diciembre del 21 y marzo del 22 respectivamente. También tendremos a un abogado de inmigración, pero primero darles a ustedes las buenas noches y la bienvenida a fondo. Muy bien, quiero presentarles a Olga Rodríguez Sardiñas, que entró el 16 de diciembre del 2021, si tengo la fecha correcta. Bienvenida. Correcto, gracias. No? Gracias a usted por estar acá. Tiene una I-220A que no es aceptada como parol, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo no? Y tenemos también a Rafael Giraudi Rodríguez, 33 años de edad, entró junto a su esposa, que está aquí también en el estudio, el 3 de marzo del 2022 por la frontera de Eagle Pass, salió con la I-220A y que tiene un caso muy particular que quiero compartir con ustedes. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo no? Y tenemos al doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Gracias por estar acá. Encantado y sobre todo con los panelistas que tienen, me encanta. Bueno, ya los panelistas, usted lo veía en Cuba, ¿no? En caso cerrado, ¿no? Sí. El abogado de caso cerrado. Cuba lo ve. Qué bien, así. Ahora, doctor, quisiera que escuchara el caso, porque a Rafael, y me perdona que empiece con él, lo conocemos porque es un opositor conocido. Tenemos incluso imágenes participando en las manifestaciones del día 11, del terrible momento en que el gobierno reprimió a todo el pueblo. Y yo lo que te quiero preguntar es, ¿por qué si tú eres un opositor con evidencias, con pruebas de un miedo creíble, el famoso miedo creíble de persecución, no, o a lo mejor se has ido y lo han negado, no lo sé, has optado por un juicio por asilo político en algún momento? Es que estamos precisamente en un proceso. Al entrar por la frontera, nos procesan y ahí es UCIS, ICE o las agencias encargadas del Departamento de Seguridad Nacional los que deciden cómo nos van a soltar. A mí en este caso me soltaron con una I-220A, no sé todavía bajo qué sección porque el FOIA está en proceso de que me sea entregado. Y entonces esto me ponen en una corte, dicha corte que es para el 2025, para el mes de octubre del año 2025. Obviamente yo tengo que esperar todo este proceso para poder enfrentarme a un juicio de asilo político. Pero tú, ahí voy por paso. Vamos primero a ubicar a las personas, si podemos volver al video, donde quienes no lo conocen, este es el de la Casa Blanca, en Cuba, ¿no? Cuando esa manifestación es de la misma del día 11 de julio, el domingo 11 de julio 2021, el día que el pueblo despertó, el día que sucedió un estallido social en Cuba. A ver qué hay, qué estás haciendo ahí. Bueno, ahí estamos. No, para oírlo. Libertad de Cuba, mi esposa y yo, listos para sumarnos para gritar patria y vida. Patria y vida. En ese momento tú no pensabas salir de Cuba. No, en ese momento yo no pensaba salir de Cuba. Yo simplemente estaba expresándome por la libertad de los presos políticos. Estaba pidiendo libertad, estaba pidiendo democracia, que en Cuba no ha existido por más de 60 años. ¿Qué pasó después? Bueno, obviamente. ¿Te sentiste perseguido? Obviamente conocemos lo que pasa con las personas que van en contra del régimen. Automáticamente empezaron citaciones policiales, empezó asedio y empezó todo este mecanismo represor que utiliza la dictadura para atacar y atentar con la vida de las personas que piensan diferentes. Y como yo, estamos los más de 500,000 cubanos que estamos hoy con la I-220A. Más de 500,000 cubanos que tuvimos que salir huyendo de Cuba después de ese estallido social. Entonces, más de 500,000 cubanos que hoy hemos venido a este país de libertad, hemos entrado de manera ilegal, los reconocemos, pero... O sea, ¿tú no te presentaste en la frontera? Sí, yo me presenté en la frontera.
Apenas yo crucé, me presenté en la frontera. O sea, tú fuiste inspeccionado en la frontera. Exacto. Pero A mí- tú entraste y después te fuiste a la frontera o tú entraste por un punto fronterizo. Yo entré por el río, por donde entramos casi todos los cubanos. Casi ningún cubano entró por un punto fronterizo porque estaba cerrada la frontera. Ahora, vamos a hacer algunas precisiones antes de entrar con el caso de Olga, ¿no? Y con el abogado. A ver si, porque yo no conozco el mecanismo, ¿no? El experto es él. Que él tenga una I-220A significa que no puede pedir ir ante un juez a pedir un asilo político. Sí lo puede pedir. ¿Sí lo puede pedir? Sí lo puede pedir. El detalle aquí es, y esto estaba pasando mucho, que si a usted le hicieron una entrevista de miedo creíble, No. ok. Si le hubieran hecho una entrevista de miedo creíble en aquel momento, o sea, le hubieran firmado una deportación expedita, entraste ilegalmente, tienes deportación. En ese momento él dice, yo tengo temor de ser devuelto a Cuba, le hacen su entrevista de miedo creíble. Si él aprueba la entrevista de miedo creíble, técnicamente el único mecanismo para liberarlo pendiente de corte es un parol. No hay otro mecanismo. O detención hasta que termine todo el proceso de corte. Lo que pasa, y pasó con muchísimos cubanos, y es precisamente este caso de Cabrera Fernández, de lo cual hablamos en la última presentación, que optaron por no firmar una deportación expedita y optaron por citarlo directamente al proceso de corte normal, le dan la I-220A, que es un parol condicional, pero no es un parol humanitario o por interés público. Y es un parol condicional para que él tenga la oportunidad de presentarse en corte, pero ya el Tribunal de Apelaciones de Inmigración determinó que no calificaría bajo la ley de ajuste cubano. Entonces, en un caso como el suyo, lo que hay que hacer es afirmativamente pedir el parol con Inmigración y Control de Aduanas. O sea, no podemos hacer el argumento legal en estos momentos de que la I-220A debe de ser considerado para efectos legales un Sí, porque han parol. dicho que no. Exacto. A ver, pero otras precisiones. Él dice más de 500.000 cubanos con I-220A. No todos. No todos Primero, están no, bien. la cifra oficial realmente es 421.000. Correcto. 500.000 saco yo la cuenta por los que han llegado por otras vías, en el Exacto. periodo más amplio, etcétera. No todos, hay algunos que sí le han dado parol. Sí, sí. Yo diría que la cifra de los que tienen I-220A debe de ser aproximadamente 100.000. No, más de 200.000. Más de 200.000. Más de 200.000, creo que aproximadamente 230, 240.000 cubanos. Eso está. Ahora, el aspecto que él dice, él entró por el río, él no entró por un punto fronterizo. Es una vieja discusión migratoria aquí. Exactamente. Si tú no eres inspeccionado inmediatamente, lo que ocurre es que Estados Unidos no sabes la verdad, no sabes si entraste hace un mes, un año. Ahí hay un conflicto legal complicado, ¿eh? A él le marcaron, a Rafael que está aquí, le marcaron la segunda casilla. Sí. ¿Qué significa eso? Extranjero presente en el país sin haber sido inspeccionado por un oficial de inmigración. Pero no hay duda de que llevaba un mes, un año, nada de eso, porque ellos lo vieron cruzar el río. Ah, bueno. Literalmente ellos, eso los consta oficiales en los vieron. papeles? ¿Perdón? ¿Eso consta en los papeles? Consta en el procesamiento de él, cuando le dieron el aviso de comparecencia de la Corte, que es el formulario I-862, cuando le dieron la I-220A, cuando prepararon la I-213, que son los alegatos de deportabilidad, consta en qué momentos hubo el contacto migratorio después de haber cruzado el río, pero la gran mayoría de los cubanos, de las personas que entran por esta vía, no es que entraron desapercibidos, entraron y inmediatamente ya se entregaron a inmigración o inmigración los procesó. Entonces nosotros estábamos argumentando que en realidad le corresponde la primera casilla y no la segunda. La primera es extranjero pidiendo entrada en un puerto de entrada o quien haya intentado pedir entrada en un puerto de entrada. Y él tiene razón, cuando aquello estaba COVID, los puntos fronterizos estaban cerrados, todavía no estaba el mecanismo de la cita con el CBP-1 Exacto. y por lo tanto, y de hecho un juez de inmigración falló de esta manera. Hubo una demanda colectiva también que tuvo que ver con esto, Ravelo versus Mallorcas. Entonces nosotros estábamos argumentando que en realidad le correspondía la primera casilla de tal manera que para Pues ese efectos de... considero porque usted es su abogado. No, lo digo en general por clientes como él que tengo con esta misma condición desde el punto de vista del procesamiento. El caso de él que hay pruebas de sobra de que es un opositor legítimo, perseguido por el gobierno, que participó en manifestaciones. Veo algunos jueces que eso no lo toman en cuenta, que les parece que eso no es una prueba suficiente, incluso algunos que dicen, bueno, ya en Cuba no hay una dictadura porque ya Fidel Castro se murió. ¿Eso es real que está ocurriendo?
En otras jurisdicciones he escuchado historias de lo que usted acaba de decir. Eso le incumbe al abogado. O sea, uno no puede asumir que la Corte sepa las condiciones actuales en Cuba. Uno no puede asumir que el fiscal o la fiscal conoce las condiciones actuales en Cuba. Para eso hay que documentar el caso. Se documenta el caso con el reporte del Departamento de Estado de las condiciones actuales en Cuba, de Human Rights Watch. Pero esos videos que él tiene, ¿sirven? Sí sirven. Hay que introducir, es complicado porque a lo mejor se tienen que transcribir, hay que hacer una moción para que la Corte lo acepte en evidencia, pero sí sirve. Sí sirve. Bien, vamos a una pausa. Cuando regresemos el caso de Olga, antes de ir a... ¿Ustedes se conocían en Cuba? No. ¿No? O sea, no, son casos distintos por Sí, completo, ¿no? sí. Vamos a ver a Olga Rodríguez Sardiña, que entró el 16 de diciembre del 2021. ¿Tienes permiso de trabajo? Sí. Sí, vamos a hablar también de ese tema. Regresamos. Muy bien, vamos a hablar de Olga, porque Olga ya lleva aquí 2 años y un mes. 2 años y un mes. Y nada, Bueno, ¿por dónde entraste? Sí, yo entré por frontera y una vez que pisé tierra americana, inmediatamente yo me entregué a los oficiales de la frontera. Inmediatamente ellos recogieron mis documentos, inmediatamente ellos me pasaron a otro centro. En ese centro tomaron todos mis datos biométricos, corroboraron toda mi información personal y después me pasaron a otro centro allá en Laredo, Texas, y allí me tuvieron un tiempo donde no hubo comunicación con nosotros ninguno. Y a la salida nos entregaron este documento, esta forma I-220A, que yo no entendía, me lo entregaron como no hubo comunicación con nosotros de ningún tipo. Y tú dijiste, salí. Sí, salí, es el sueño americano, salí. Pero al mirar, no lo entendía no solo porque estaba en inglés, porque yo no sé inglés, sino porque cuando me lo explicaron en español, es que lo entendí menos. Increíble, porque español sí sé, pero ¿Usted hizo la travesía desde dónde? yo hice la travesía desde... Yo salí de Cuba para Guyana, de Guyana para Brasil y de Brasil... ¿Para atrás? Todo, sí. Es que nosotros no podemos salir de Cuba de otra manera. Como que hay gente saliendo por Nicaragua, ¿no? No, pero el pasaje cuando... lo vi la semana pasada, $6,000. Ida y vuelta, te cobran en la vuelta aunque saben que no vas a regresar. Pero hubo... ¿Y de Brasil a dónde fue? De Brasil, Perú... ¿Caminando? ¿Caminando sí. Desde Brasil hasta acá? Sí. ¿Pasó la selva del Darién? Sí, pasé la selva del Darién. ¿Panamá? Sí, llegamos a Panamá, de ahí Costa Rica. ¿Usted de ahí... porque llegamos? Sí, ¿con quién porque venía? al final, en el camino... ¿Pero usted iba sola? No, yo iba con mi hija que cuando aquello tenía 19 años. Y entró aquí con 19 años, ahora ¿Cuán tiene peligroso 22. para 2 mujeres solas hacer esa travesía? Peligroso, inmensamente peligroso. Solo Dios nos protegió. Porque es que tú constantemente estás saltando obstáculos y estás cayendo en problemas. Y sin comida, eso es sin comer, porque si comes es peor, porque allí no había condiciones para comer. Eso es sin comida, eso es subiendo loma, eso es atravesando el río, que por nada yo me quedo en el río, porque no tenía la fortaleza como para resistir esa ola inmensa del centro del río. No tenía la fuerza como para ¿Hablas resistir. del río Bravo o en en Guatemala? En el río de la selva del Darién. Ah, en el Darién. En el río de la selva del Darién. Hacia Panamá. Hacia Panamá. Después tocó Costa Rica, después... Es una cosa increíble, ¿no? Fíjate, nosotros aquí en el canal, y yo fui uno de los reporteros que lo hizo, hice el recorrido con un grupo de 40 cubanos. Es una locura, es una locura. Ahora, vamos a poner algo positivo, ¿no? Hubo un momento que no estaban dando permiso de trabajo. ¿Te acuerdas que hablamos de que era irracional tener miles y miles de personas aquí sin permiso de trabajo? ¿Cuánto cambió eso? Porque me parece por lo menos favorable que puedan trabajar, aunque han llegado un momento cuando los alquileres están... ¿no? Y la alcaldesa del condado quiere $2.500 millones más, pero bueno, eso es otro tema que tendremos después. En realidad no le están dando el permiso de trabajo por la I-220A. Se lo están dando porque no es un parol. Entonces se lo están dando por asilo pendiente. Entonces ellos dos presentaron asilo. El que no tiene asilo, ha pedido asilo, no le dan permiso de trabajo. Con una I-220A y sin asilo pendiente no calificaría por un permiso de trabajo. ¿Ah, no? No.
Entonces ellos presentaron su asilo después de 150 días de asilo pendiente, calificaron para el permiso de trabajo. ¿Cuál es el peligro de pedir, de irse por el camino del asilo? Si lo pierdes, ¿qué pasa? Con un I-220A no hay más opción. ¿Ah, no? O sea, porque no es seguro que van a calificar bajo la ley de ajuste cubano. Entonces, O sea, con la I-220A al año y un día no pueden No. ajustarse. en estos momentos no. ¿Por qué? Por el caso ese del tema de Cabrera Fernández del 11 de septiembre de 2023, que dictaminaron que hay personas como ellos... de la Que no es un segunda- parol. Que no es un parol. Independientemente de si se inspeccionaron o no. Bueno, la realidad es que ellos están determinando de que no fueron inspeccionados, porque cruzaron de forma, ellos dicen ilegal, yo digo irregular, después de cruzar irregularmente se entregaron, pero eso no fue una Pero si ellos inspección hubieran para llegado- ser admitido al país. Si ellos hubieran llegado directo al punto migratorio, que no los iban a dejar entrar, ¿no? Le iban a firmar una deportación expedita, le iban a dar la entrevista de ¿Y miedo eso era creíble. peor o mejor? Depende del caso. Porque, por ejemplo, en el caso de Rafael, le hacen la entrevista de miedo creíble, él aprueba, no hay otro mecanismo para liberarlo que no sea el parol y hubiera seguido con parol. Ojo, tengo casos como personas como sea, Rafael que los detuvieron y nunca lo liberaron. Los mandaban a Luisiana, a Octeo, Luisiana, se hoy ve están casos deportados. de que están en Jena y lugares así, Siendo opositores y todo. siendo opositores y todo, y tuvieron que pasar todo su proceso de corte En de detención. inmigración detenidos, porque es una detención mandatoria. Y por eso el único mecanismo legal cuando era una O detención sea, no se mandatoria sabe con qué es se el gana o parol. con qué se pierde en este sentido. ¿Perdón? Que no se sabe con qué se gana o con qué se pierde. Es un asilo demostrando un temor bien fundamentado de persecución futura o persecución pasada por motivos de refugio, raza, religión, origen nacional, opinión política. Otra cosa que veo es que se han detenido los vuelos de deportación. Últimamente no he visto vuelos de deportación, hoy hubo pero uno. no ha habido un anuncio suspendiéndolo. Por ahí alguien está señalando que hubo uno hoy, no, yo no lo Puede he ser, escuchado eso. puede ser. Creo que con 35 personas. ¿Sí? ¿Tú has escuchado? ¿Sí? ¿Hoy? Sí. Puede ser. Hoy o ayer. Sí, estoy no seguro, ha tengo- habido En ningún estos aviso días. suspendiéndolo y eso ya hace varios ¿Ustedes meses tienen miedo de anunciaron que al menos un vuelo al puedan mes. llamarlos en cualquier momento? Sí, porque al no tener un estatus tal como es la residencia, sí tenemos miedo, yo sí tengo miedo que me... Sí, Ustedes sí. no tienen un grillete, ¿no? No. No. No, pero ustedes no son candidatos para ser deportados. Ustedes no tienen orden final de deportación. Ustedes están En un proceso pendiente de proceso asilo. de corte de inmigración. ¿Cuántos hay con orden final de deportación aproximadamente? De esos 400.000 no supiera decirle, pero me atrevería a decir que son décimas de miles que pudieran tener ya orden final de deportación. Que entonces están saliendo con la I-220B, que es la orden de supervisión de alguien que fue con orden de deportación, quien no le hayan ejecutado la orden. Que igual tienen permiso de trabajo, pero tienen el permiso de trabajo por la orden de supervisión. Básicamente, veo que todo es un enredo migratorio y sinceramente es lo que estamos pidiendo hoy los más de 200 o 300.000 cubanos que estamos en este país. Entiendo. Salimos con una I-220A, fuimos mal procesados, aquí el abogado que es el experto lo ha explicado. Estamos pidiéndole a esta administración que por favor evalúen la posibilidad de otorgarnos un parole in place. Estamos haciendo las cosas bien, estamos aportando taxes, estamos aportando esta economía, estamos haciendo crecer los negocios locales, las ciudades, estamos haciendo las cosas como debe, estamos tratando de insertarnos a esta sociedad que históricamente es la que nos ha abierto las puertas y le ha abrido la puerta al exilio cubano. Pero, a ver, somos compatriotas y yo quisiera que se resolviera este problema, pero aquí hay otra situación de carácter político que no se puede pasar por alto, y es que, yo no sé si es una discreción, ¿cuánto les costó el viaje a ustedes? Porque yo he entrevistado, a algunos les ha costado $15,000 desde que sacan el pasaje en Cuba, a otros 12,000, digamos 10,000 por abajo. 10,000 es baratico, ¿verdad? Exacto. 10,000 es barato, ¿verdad? Estamos hablando de 500,000 de cubanos, ¿verdad? 500,000 de cubanos por 10,000 son 5,000 millones de dólares. O sea, es un negocio, el otro día lo sacamos aquí con un agente del FBI, más rentable que la droga. Y además, no tienen que esconderlo porque los coyotes, que son el régimen cubano, el de Nicaragua, trae un producto que no tiene que esconder y además te lo pone en la frontera y si no lo aceptas, Estados Unidos es el inhumano. Es más rentable, menos peligroso que la droga. Entonces, la gran pregunta es,
cómo darle a ustedes todos los beneficios migratorios sin seguir siendo cómplices del gran coyote de La Habana y del gran tráfico humano. Ahí hay un conflicto. Ahí voy. Pero ellos no son los contrabandistas. El enemigo aquí... Sí, pero cuando en La Habana sepan que están dando todas las facilidades de entrada, es un efecto llamada, es un estímulo a que el régimen castrista siga, porque lo que hacen es un abuso. Primero, $6,000 vi la semana pasada el pasaje a Nicaragua. Te cobran el pasaje de ida y el de vuelta, sabiendo, ¿no te cobraron el de ida y de vuelta? Sabiendo que no vas a regresar. No vas a regresar. Cuando llegas hay unas casas Cuba muy amables que para mí entender están regentadas por el régimen castrista, por sus cómplices nicaragüenses, etcétera, donde te cobran la estadía, la comida, después aparecen unos coyotes buena gente que te dicen no sé, todo eso sirve además para alimentar las mafias, los partidos políticos de izquierda. Por supuesto que... Indiscutiblemente, no estamos en desacuerdo con eso. Pero hay lo un que estoy en conflicto. desacuerdo es que las víctimas sean ellos. Exacto. Y nosotros tenemos que estar con ellos, porque ellos debían de haberle dado un parol, porque ellos están huyendo de una dictadura comunista, un régimen totalitario que oprime sistemáticamente sus ciudadanos. Más allá de eso, ¿para qué entonces está la ley de ajuste cubano? O sea, si personas como ellos están llegando y no le quieres dar por una cuestión de palabrería, por una cuestión de papelería, por una cuestión de procesamiento que es totalmente al azar, porque él entra por un punto, ella entra por otro punto, ella entró con parol y él todo no. eso lo sabemos. Además, Entonces, realmente las víctimas de esto son ellos. El problema son los contrabandistas. El problema es el régimen cubano Bueno, pero que nadie fomenta dice- esta inmigración para pero- perjudicar a este país. Pero nadie dice que el gran Exacto. contrabandista es el propio gobierno. Y entonces aquí Pues es donde el digo yo, gobierno cubano. la solución El de régimen ellos cubano. pasa, nos guste o no nos guste, por cerrar la frontera. Pasa por poner, vamos a decir cerrar, por poner orden. Porque entonces... Poner orden sí, cerrar, Bueno, poner orden sí. ¿por qué Poner no orden, sí. cerrar? Cerrar la frontera al paso ilegal. Están organizando unas caravanas. Hay grupos ya, ¿cómo es? De caravanas sin frontera, emigrantes sin frontera, como si fueran los otros grupos, que son mafias, son verdaderas mafias. Sí. Ellos pasaron ese trayecto Sí, ¿no? y están aquí, los gracias a peligros, Dios, porque pudieron los haber peligros que llegado. enfrentan, los que Gracias. Era pura desaparecen. verdad. Así mismo. Entonces, Que pudieron haber asaltado y la pudieran haber secuestrado. Exacto. Entonces, para no decir otras barbaridades que Exacto. pudieron haber ocurrido. Sí, así mismo Sí, es. porque también decir que, la administración está en una disyuntiva que yo no veo que resuelve. Porque el problema empieza con Cuba y hay que enfrentar el problema con Cuba y hay que lidiarse con Cuba, Exacto. pero la solución no es castigarles a ellos y Exacto. no darle un paro para que se No, puedan regularizar yo- en el país. Estoy de acuerdo con el abogado, porque mire usted, mire esta situación. Sin Dice- poner orden en la frontera. No, poniendo orden en la frontera. Yo lo que me refiero a lo que Pero dice el ellos llegaron abogado. antes de CBP Fíjate, One y todo. además Sí, de los 5.000 sí. millones de dólares, además de ser un gran negocio, le sirve al gobierno de La Habana, al de Venezuela, con la complicidad de México, para sentar a la administración en la mesa de negociaciones y chantajearle con la amenaza migratoria y terminar. Fíjate con lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Si quieren que se paren las caravanas, tienen que darnos no sé cuántos miles de dólares, No tienen negocio. que quitarle el Con los embargo a terroristas Cuba, no se negocia. tienen que quitarle las sanciones a Venezuela. Es un chantaje político Totalmente. y es un negocio. Inaceptable. No negocio. Entonces, mientras eso no se resuelva. Y Rafael lo dijo. Yo con no los tengo por qué terroristas no negociar se con la negocia. dictadura. Exacto. con Yo los sé, terroristas ¿no? se Oye, yo negocia. repito, de verdad, y los invito a continuar pues, conversando sobre el Sí, caso de ustedes, el grupo que tienen, que yo sé que son mayores, y deseándole a ustedes los mismos beneficios de los cuales yo y él nos acogimos como refugiados. Pero lo otro es un relajo. Sí, pero es que Eso- ha existido una diferencia. Antes del 6 de enero del 2023 no existía CBP One y no existía parol. Y gracias a ese programa, hoy han entrado aquí verdaderos represores. Hoy han entrado policías. No, lo del hoy han parol es un entrado el disparate. secretario. Estoy de acuerdo contigo. Entonces los represores están siendo Tenemos que legalizados hacer, y los reprimidos tenemos que hacer en un un programa migratorio. sobre ese tema del parol también, que es una medida, a mi modo de ver, fracasada y que no entiende el problema. Le agradezco No, a al contrario, abogado, un honor le agradezco también y a ustedes, ojalá solidaridad con tengan ustedes. suerte y bueno, ustedes y todos los demás, pero hay que resolver este tema. Tendremos cuando regresemos nuestro condado también. Sí, nos golpean. Tendremos aquí a Ileana García, senadora estatal.
Le hablaremos de este y de otros casos. Tendremos después al alcalde de Miami-Dade. Así que no se vaya porque la mesa se pone más caliente todavía.